En breve daremos inicio al servicio de adoración y predicación de la Iglesia Bautista Misionera El Camino. Aproveche estos minutos para contactar a algún familiar o amigo. Invítelo o invítela a acompañarnos en la predicación de la palabra de Dios. Comparte el enlace con él o con ella. En breve iniciaremos el servicio de adoración. En breve daremos inicio al servicio de adoración y predicación de la Iglesia Bautista Misionera El Camino. Aproveche estos minutos para contactar a algún familiar o amigo. Invítelo o invítela a acompañarnos en la predicación de la palabra de Dios. Con ella. En breve iniciaremos el servicio de adoración. Damos gracias a Dios por la presencia de cada uno esta tarde en el servicio de adoración de la Iglesia Bautista Misionera El Camino. Qué bueno estar juntos en la casa del Señor, los que están aquí con nosotros presencialmente y los que nos están viendo por internet también. Damos gracias al Señor por la presencia de cada uno de ustedes hoy. Puesto de pie, vamos a pedir la bendición del Señor sobre el servicio de esta tarde. Gracias, Señor, porque nos das hoy la oportunidad de hablar tu palabra y de abrirla y de adorarte, de alabar tu santo nombre. Pedimos, Señor, que recibas la alabanza. Te pedimos, Señor, que tú nos guíes, que tu Santo Espíritu tenga libertad para trabajar en nuestro medio. Pedimos, Señor, que hoy podamos recibir tu dirección en todas las cosas, que podamos entender tu palabra, que podamos aplicar tu palabra en nuestras vidas, en el nombre precioso de Jesús. Amén. Pueden tomar asiento. Bueno, hoy vamos a continuar con el tema el papel del hombre, pero vamos a verlo un poco diferente y lamentablemente no puedo compartir con ustedes los que están aquí presencialmente los pasajes, así que simplemente escuchen. Vamos a ir un poquito rápido y entonces por favor simplemente escuchen. Hoy vamos a hablar del papel de cada uno en el hogar. Ahora, hemos hablado de que el hombre aprende a ser padre del Padre Celestial. El hijo aprende de Jesucristo como hijo. ¿Y qué de la mujer? Bueno, los católicos dicen que la mujer aprende de María, pero la Biblia dice otra cosa. Vamos a ver hoy qué dice la Biblia. Vamos a ver hoy que la Biblia aprende su papel del Espíritu Santo. Recuerde que el hogar es una Trinidad. Así como Dios es una Trinidad, también el hogar es una Trinidad. Entonces vamos a aprender que la mujer aprende su papel del Espíritu Santo. Y vamos a ver algunos pasajes en cuanto al Espíritu Santo y entonces vamos a ir viendo, a veces lo voy a mencionar, otras veces simplemente usted lo va a deducir el papel de la mujer en el hogar a raíz del papel que el Espíritu Santo desempeña. Entonces vamos primeramente a Juan capítulo 3, y ustedes no van a tener tiempo de buscar esto en sus Biblias, así que simplemente escuchen. Juan capítulo 3, versículos 5 y 6.
Aquí está la conversación de Jesús con Nicodemo. Lamentablemente no lo... bueno, ¿va a poder compartir con los pasajes ahí? Bueno, son momentos. Entonces ahí están en la pantalla, qué bueno. Gracias, Jonathan. Respondió Jesús, aquí está Jesús conversando con Nicodemo. Respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu, no puede entrar en el reino de Dios. Ahora, cuando Jesús le dijo a Nicodemo que tenía que nacer de nuevo, entonces él preguntó que si había que otra vez entrar al vientre de su madre y nacer. Entonces aquí en el versículo 5 está aclarando los dos nacimientos, el nacimiento de agua y el nacimiento del Espíritu. El nacimiento de agua es el nacimiento natural, es el nacimiento de mamá. Y el nacimiento del Espíritu es del Espíritu. Entonces dice, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Entonces, ahí está la separación. Ahora, el hermano Robleto en la lección de escuela dominical mencionó el papel del Espíritu Santo en el Antiguo Testamento. El Espíritu Santo en el Antiguo Testamento iba y venía, porque en el Antiguo Testamento el Espíritu Santo no estaba en las personas, estaba con las personas, y entonces podía ir y venir en el Antiguo Testamento. De hecho, aún en el Nuevo Testamento no estaban sino hasta cuando Jesús resucitó. Eso es tema para otro día, ya lo he mencionado en algunas otras ocasiones. Y entonces, en Juan capítulo 14, 15 y 16, él menciona la venida del Espíritu Santo, y vamos a ver un poco en cuanto a eso hoy. Cuando nosotros aceptamos a Cristo como Salvador personal en esta era, o sea, a partir de la resurrección de nuestro Señor, recuerda que Jesús se apareció a sus discípulos y sopló, y les dijo, recibid el Espíritu. En ese momento, ellos recibieron el Espíritu Santo. A partir de ese momento, cuando nosotros aceptamos a Cristo como Salvador personal, entonces el Espíritu Santo viene a nuestro espíritu que está muerto en delitos y pecados, le da vida y establece morada. Y a partir de ese momento el Espíritu Santo está en nosotros. Ahora, bien, vamos a un caso, y este es el único que voy a mencionar fuera de propiamente el Espíritu Santo, que es la primera de Pedro, capítulo 3, y el versículo 7. Acaba de estar hablando Pedro a las mujeres y cómo ellas pueden ganar a su marido, que es inconverso, sin palabra. Pero ahora entonces dice, igualmente vosotros maridos, habitad con ellas con entendimiento, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de Dios. Porque uno de los papeles del Espíritu Santo es dar vida. Así como el pasaje que vimos en Juan capítulo 3, de que hay que nacer del Espíritu. Entonces el Espíritu da vida. Ahora en 1 Pedro 3:7 dice que el hombre es coheredera de la gracia de la vida con su esposa, y entonces hacen falta los dos para procrear hijos, para que vuestras oraciones no sean impedidas. Entonces, vamos ahora a otro papel del Espíritu Santo, que es como consolador y compañero. Vamos a Juan 14, comenzando con el versículo 15. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Y yo rogaré al Padre, y Él os dará otro consolador. Ahora, ¿por qué otro consolador? Bueno, porque el Espíritu Santo, porque Jesucristo era consolador. Pero Jesucristo se iba. Él estuvo aquí unos 3 años y medio. Bueno, estuvo 33 años y medio de ministerio, 3 años y medio. Y entonces Él se iba. Ahora tiene que enviar otro consolador. Dice, para que more con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir. Aquí vemos claramente que para recibir el Espíritu Santo hay que ser creyente. Porque no lo ve, ni lo conoce, mas vosotros lo conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. Ahora, esto Jesús lo está diciendo antes de su crucifixión. Entonces, en ese momento el Espíritu Santo estaba con los discípulos y estará
en ellos, a partir de su resurrección, cuando Él sopló y les dijo, recibid el Espíritu. Vamos ahora al capítulo versículo 26. No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todas las cosas que os he dicho. Vemos entonces que Él es Consolador, Él es compañero, Él también es Maestro. La paz os dejo, mi paz os doy. Ahora, cuando el Jesucristo se va, pero Él dice, la paz os dejo, mi paz os doy. ¿A través de quién? A través del Espíritu Santo. Ahora, ¿de qué estamos hablando aquí en cuanto al papel de la mujer en el hogar? Así como el Espíritu Santo establece la atmósfera en la iglesia, igualmente la mujer establece la atmósfera en el hogar. El papel de consolador, el papel de compañero, da paz. Entonces, este papel del Espíritu Santo es el papel que hace la mujer en el hogar. La paz os dejo, mi paz os doy. Ahora, hay un dicho que dice, cuando mami está contenta, ¿qué dice? Todo el mundo está contento. Y cuando mami no está contenta, nadie está contento. Y así sucede. ¿Por qué? Porque la mujer establece la atmósfera en el hogar. Ahora el Espíritu Santo, entonces Jesucristo dice, la paz os dejo. ¿Con quién la va a dejar? Con el Espíritu Santo. Mi paz os doy, no como el mundo la da, yo os la doy. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Ahora vamos al capítulo 16, comenzando con el versículo 7. Pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya. Porque si no me fuere, el Consolador no vendría a vosotros. Mas si me fuere, os lo enviaré. Entonces vemos aquí que el Espíritu Santo venía porque Jesucristo se iba. Ahora, durante el ministerio de Jesucristo, entonces, ¿dónde estaba la iglesia? Con Jesús. ¿Dónde estaba Jesús? Con la iglesia. Pero Él se iba. El Espíritu Santo va a venir y va a quedar. Entonces, trágicamente, lamentablemente, muchas veces en el hogar, quien permanece es la mujer. Y digo trágicamente porque hay muchos hogares que el marido está ausente. Entonces, ella permanece. Y ella es la que tiene el trabajo, que vamos a ver que es el trabajo del Espíritu Santo. Entonces, ella va a tener ese trabajo en el hogar. Dice Jesús, entonces si me fuere, os lo enviaré. Y cuando Él venga, redarguirá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Ahora pensemos en el papel de la mujer en el hogar, con los hijos. Ella es la que mantiene la raya. El hombre establece las reglas y ella las aplica. ¿Ah? El hombre establece las reglas y ella las aplica. Así es como debe ser. Entonces, así el Espíritu Santo redarguirá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado ciertamente por cuanto no creen en mí, y de justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más, y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido juzgado. Ahora, en algunos hogares, los hijos lo que más temen es cuando la mamá les dice, espere que venga su papá. ¿Alguien se acuerda de eso? Espere que venga su papá. Bueno, en el caso mío, no había que esperar que viniera papá. Quien a mí me daba chilillo era mamá. Y yo andaba pantaloncito corto y me hacía bailar. Ahora, cuando ya yo pasé de cierta edad, entonces ella lo que hacía es que me sentaba en una silla, sin hablar con nadie. Eso para mí era terrible, porque yo era terrible, ¿verdad? O sea, yo no podía estar quieto, tampoco ahora. Yo no puedo estar sin hacer nada, tengo que estar haciendo algo. Así, entonces, para mí era terrible. Cuando ella me mandaba a sentarme, entonces, después de un rato de estar sentado, yo le decía, mami, ya me puedo parar, cállese o lo dejo una hora más. Y entonces yo le decía, mami, mejor deme chilillo y ya salimos de esto.
Y entonces me dice, no, quédese quieto. Y yo le decía, pero mami, a mí me duele más estar sentado que un chirillo. Y me dice, pero a mí me duele menos. Así que ese es el papel. ¿Alguien sabe de qué estoy hablando? Sí, se identifican con esto, con el trabajo de la mujer en el hogar. Entonces Jesucristo sigue hablando, aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar. Entonces uno de los papeles del Espíritu Santo es ser maestro, que vamos a ver más en cuanto a esto en un momentito. Pero cuando venga aquel, el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad, porque no hablará por sí mismo, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que han de venir. El papel de la mujer en el hogar entonces es aplicar las reglas. De cierto os digo, que vosotros lloraréis y lamentaréis, y el mundo se alegrará cuando Jesucristo se vaya. Pero aunque vosotros estaréis tristes, vuestra tristeza se transformará en gozo. Entonces aquí vemos el trabajo de cada uno, de papá y de mamá. La mujer, vamos ahora a otro caso, vamos a Juan 16, 21. La mujer cuando da luz tiene dolor porque ha llegado su hora. Pero después que ha dado a luz un niño, ya no se acuerda de la angustia por el gozo de que haya nacido un hombre en el mundo. Así también la mujer en el hogar, entonces ella es la que alegra el ambiente y le dice a los hijos, esto va a pasar. Así vosotros ciertamente ahora tenéis tristeza, mas os veré otra vez y se gozará vuestro corazón y nadie os quitará vuestro gozo. Vamos ahora a Hechos. Si ustedes recuerdan, Hechos capítulo 9, capítulo 8, capítulo 9, comenzando con el capítulo 7, cuando Esteban dio testimonio ante el Sanedrín, ¿recuerdan? Entonces él terminó siendo apedreado. ¿Y a los pies de quién pusieron sus ropas para apedrearlo? A los pies de Saulo de Tarso. Entonces, pero Saulo de Tarso hizo el trabajo y fue tal su persecución contra la iglesia en Jerusalén que la iglesia se dispersó y quedaron solamente los apóstoles. Pero por donde quiera ellos iban predicando la palabra y estableciendo iglesias. Entonces, ahora, después de la conversión de Saulo de Tarso, en Hechos capítulo 9, camino a Damasco, ¿recuerdan? Cuando el Señor se le apareció. Dice, ahora recogiendo entonces el relato, en el capítulo 9, versículo 31, dice, entonces las iglesias tenían paz por toda Judea y Galilea y Samaria, y eran edificadas andando en el temor del Señor y con el consuelo del Espíritu Santo, eran multiplicadas. Vemos aquí entonces el trabajo del Espíritu Santo y el papel de la mujer en el hogar. Entonces vamos a ver algunos otros pasajes en cuanto al papel de maestro. En Lucas capítulo 1, aquí está Simeón profetizando acerca de Jesucristo. ¿Recuerdan cuando Simeón lo tomó en sus brazos y lo bendijo? Para dar luz a los que habitan en tinieblas y en sombra de muerte, para encaminar nuestros pies por camino de paz. Este es el papel de Jesucristo. Pero Jesucristo se iba, Él estuvo aquí 3 años y medio en ministerio, Él se iba y el que quedó con este papel de dar luz a los que habitan en tinieblas y en sombra de muerte es el Espíritu Santo, para encaminar nuestros pies por camino de paz. Vamos ahora a Juan capítulo 16 y el versículo 13. Pero cuando venga aquel, el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad. Entonces un papel muy importante del Espíritu Santo en la iglesia es guiar a toda verdad. El papel de la mujer en el hogar también es enseñar, aplicar las reglas, enseñar lo que los hijos deben hacer y lo que los hijos no deben hacer. Y no solamente los hijos, también el esposo. Muchas veces a ella le toca advertir al esposo, cuidarlo a él también. Yo recuerdo cuando Noemí, siempre cuando íbamos para afuera, ella venía, decía, venga para revisarlo. Y entonces ella me daba la revisión. Y entonces a veces, no, esa corbata no le va. Eso parece un choque de trenes. Entonces vaya, cámbiese de corbata.
o alguna cosa. Entonces, ella siempre me daba la revisión total para estar seguro. Ese es el papel del Espíritu Santo en la iglesia. También os guiará toda verdad. No hablará por sí mismo, sino que hablará todo lo que oyere. Y os hará saber las cosas que han de venir. Vamos ahora a 1 Corintios, capítulo 2 y el versículo 13. Aquí está hablando del hombre espiritual. El hombre espiritual es guiado por el Espíritu Santo. Todo creyente es guiado por el Espíritu Santo, pero algunos no están escuchando. Entonces, lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las enseñadas por el Espíritu Santo, acomodando lo espiritual a lo espiritual. El Espíritu Santo entonces acomoda lo espiritual a lo espiritual en nuestras vidas. Igualmente, la mujer llena del Espíritu, una mujer en el hogar, y es requisito indispensable que sea llena del Espíritu, que busque primeramente a Dios. Entonces, poder ir acomodando lo espiritual a lo espiritual. Vamos ahora a 2 de Pedro, capítulo 1. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. Porque la profecía nunca fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Igualmente, en el hogar, lo que nosotros queremos es que nuestros hijos hablen lo que es correcto. Y quien está casi siempre al frente en cuanto a eso es la mujer. El hombre también, pero es que a veces el hombre no es tan dulce, no es tan suave. El hombre es más áspero, más garrote, ¿verdad? Yo recuerdo, solo una vez recuerdo que papi me pegó y casi me saca los pulmones. Es la única vez que recuerdo que papi me pegó. Entonces el hombre generalmente es más grosero. Yo era el que castigaba a mis hijos y yo les daba un fajazo, solo uno. Faja sencilla, no doblada, no hebilla, un solo fajazo, pero 3 días después lo recordaba. Entonces, un solo fajazo. Y recuerdo que alguien, no recuerdo cuál de mis hijos, sospecho quién fue, me dijo, papi, usted no me ama. Y yo le contesté, la quiero demasiado para permitir que se pierda. Así que ven acá. Y entonces el Espíritu Santo también veo que la cámara se quedó congelada. El Espíritu Santo hace el trabajo de la corrección y la mujer en el hogar también hace el papel de la corrección. Primera de Juan, capítulo 2. Un papel muy importante del Espíritu Santo. Vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. El Espíritu Santo entonces nos da la unción para que nosotros podamos entender la palabra de Dios, podamos entenderla y aplicarla a nuestras vidas. Igualmente, el papel de la mujer en el hogar muchas veces es interpretar lo que dijo papá. Porque a veces lo que papá dijo era muy cuadrado. Y como era tan cuadrado, entonces no lo entendieron. Entonces la mamá les ayuda a los hijos a entender qué fue lo que realmente quiso decir papá cuando él dijo eso. Igualmente, entonces, el Espíritu Santo nos hace para que nosotros podamos entender la palabra de Dios, versículo 27, la unción que vosotros habéis recibido de él permanece en vosotros y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe, sino que así como la unción misma os enseña acerca de todas las cosas y es verdadera y no es mentira, así como os ha enseñado, permaneced en él. Entonces el papel del Espíritu Santo es ser el maestro, el tomar la palabra de Dios. Él fue el que inspiró la palabra de Dios, el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo también es quien nos habla en el oído, por decirlo así, a través de la unción, para que podamos entender qué es lo que la palabra de Dios nos dice. Igualmente la mujer en el hogar, ella es la que enseña a los hijos. Recuerdo el caso de los 2 hermanos que fundaron la iglesia metodista.
Se me escapan los nombres. La cosa es que su mamá tenía 7 hijos. Su mamá entonces tenía un rato para cada hijo que ella sacaba con sus hijos. Y esto es muy importante. El Espíritu Santo está con nosotros, pero papá y mamá necesitan sacar tiempo para estar con sus hijos. Y muchas veces la queja que yo oigo como consejero matrimonial es, mis papás no tienen tiempo para mí. Ahora muchas veces los papás dicen, pero yo les di todo. Sí, me dio todo menos atención. Me dio todo menos su presencia. Y me dio todo, pero no me dio su presencia, no me dio su oído, no me dio su consejo. Ahí es donde toca muchas veces en cuanto a la mujer. Pero hoy muchas veces las mujeres están trabajando secularmente y entonces también es importante que saquen un tiempo para poder estar con sus hijos. Sacar tiempo. El papá necesita sacar tiempo para estar con su mamá. Una cita, por lo menos una vez por semana. Así como cuando eran novios. Entonces sacarla ahí a tomarse un cafecito o lo que sea. Y especialmente cuando hay hijos en la casa. Si no hay hijos en la casa, entonces en cualquier momento. Pero busque a alguien que cuide a los hijos para que puedan ir y entonces estar en una cita solamente papá y mamá. Ahora, en el caso del Espíritu Santo, entonces el Espíritu Santo nos hace entender la palabra de Dios. Y uno de los papeles en el hogar de la mujer también. Otra cosa del Espíritu Santo es en cuanto al amor. Vamos a 1 Tesalonicenses 4:9. Mas acerca del amor fraternal, no tenéis necesidad de que os escriba, porque vosotros mismos habéis aprendido de Dios a amaros los unos a los otros. Cuando hay pleitos entre los hermanos, ¿alguien viene de un hogar donde nunca discutieron? ¿Alguien? ¿Usted viene de un hogar donde nunca hay discusión? ¿Nunca hubo discusión? Ok. Entonces, ¿quién generalmente tranquiliza las aguas? ¿Ah? Mamá. ¿Verdad? Venga, arréglese con su hermano. Acerca del amor fraternal, no tenéis necesidad de que os escriba. Vosotros mismos habéis aprendido de Dios a amaros los unos a los otros. Vamos ahora a 1 de Juan, capítulo 3 y el versículo 23. Y este es su mandamiento, que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo y nos amemos unos a otros como nos lo ha mandado. Pero el Espíritu Santo se fue. Y quien permanece Jesucristo se fue. Y quien queda es el Espíritu Santo. Entonces así también, a veces papá está trabajando, a veces papá tiene que irse de viaje, a veces papá no está. Es un papá ausente en el hogar, lamentablemente. Entonces quien queda es la madre, para que ella pueda estar entonces dando amor y ayudando a sus hijos también a amarse los unos a los otros. Otro papel del Espíritu Santo es dar dirección. Juan 6:45. Esto está en los profetas. Y serán todos enseñados de Dios. Así que todo aquel que oyó del Padre y aprendió, viene a mí. Ahora, ¿quién es el que guía a toda verdad? ¿Quién es el que le da dirección en la vida? El Espíritu Santo, la palabra de Dios. La palabra de Dios nos da la dirección. Y el Espíritu Santo es quien nos aplica lo que la palabra de Dios dice. En el hogar, entonces, el hombre es el que da la dirección. Y la mujer es la que aplica la dirección que el marido está dando. Entonces, vemos aquí que un papel del Espíritu Santo es dar dirección. Vamos a Hechos capítulo 13, versículo 2. Tenemos el caso aquí de la iglesia de Antioquía. Ya Saulo de Tarso estaba en la iglesia de Antioquía. Entonces dice el capítulo, Hechos capítulo 13, versículo 2. Ministrando pues estos al Señor y ayunando,
Dijo el Espíritu Santo, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a la que los he llamado. Así como el Espíritu Santo entonces da dirección, así también la mujer en el hogar. Vamos ahora al capítulo 16. Atravesando Frigia y la provincia de Galacia, ya andan en el viaje misionero. Les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Hay algunas ocasiones cuando los hijos están con alguien que no conviene. ¿Y quién les dice cuando no conviene generalmente? La madre. Lamentablemente, muchos de nosotros tenemos que decir, no la escuché. ¿Alguien puede decir juntamente conmigo, yo no escuché a mami y me metí en problemas? Entonces, aquí vemos el Espíritu Santo está prohibiendo. Ahora, las reglas funcionan solamente cuando las aplican, igual que las leyes. Por ejemplo, en cuanto a las armas, la gente dice hay que regular las armas. Bueno, recordemos, hermano, las armas no matan. Es la gente la que mata. Y si la gente tiene ganas de matar, no necesitan un arma de fuego para hacerlo. Entonces, si regulamos las armas, ¿quiénes son los que van a tener armas? Los delincuentes. Por eso, tenemos que pensar bien en lo que algunas personas están diciendo. Y escuchar cuando se nos dice que hagamos o que no hagamos algo. A veces leemos de estos muchachos que van al colegio y que matan un montón de gente. A veces los padres se dan cuenta, generalmente los padres no sospechan nada, porque algo está pasando en la mente de ese muchacho. A veces es falta de dirección, a veces es falta de cuidado. Y por eso el Espíritu Santo entonces da dirección para que nosotros podamos entender. Igualmente en el hogar es importante. Es por eso que es tan importante la disciplina. Porque cuando no se lleva a cabo, porque somos suaves en la aplicación de la disciplina, entonces es que las cosas no funcionan. Porque para que funcionen, Dios puso autoridad. Dios puso la autoridad en el hogar para la formación, la dirección y la protección. Y cuando las personas no escuchan, entonces se meten en problemas. Pero es para su dirección, para su protección y para su formación. El Espíritu Santo, entonces, es el que da ese trabajo en la vida de las personas. Vamos ahora al capítulo 26 de Hechos. Aquí está hablando Pablo del llamamiento que el Señor le hizo a él. Y le dijo, para que abra sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí remisión de pecados y herencia entre los santificados. Uno de los papeles de los padres en el hogar es dar testimonio de la palabra de Dios. Lamentablemente, en muchos hogares, domingos son una cosa y una vez que salen de la iglesia son otra cosa. Es trágico que hay muchos cristianos que entre semanas son cristinos y dejan atrás todo lo que tiene que ver con la palabra de Dios. Y debido a eso es que las cosas están mal. A como anda el hogar, anda la iglesia. A como anda el hogar, anda la nación. Si nosotros entonces no estamos aceptando la dirección, vamos a andar mal. Vamos a Romanos capítulo 8, versículo 34. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Igualmente los hijos debemos seguir la dirección del Espíritu Santo. Y los hijos en el hogar necesitan seguir la dirección de papá y mamá, pero especialmente de mamá. Seguimos adelante con la dirección. Vamos a 2 Corintios 4:6. Porque Dios que mandó que de las tinieblas resplandeciera la luz,
es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios y de la faz en Jesucristo. Ahora ya hay muchos otros pasajes, vamos a dejarlos para otro día. Dar buen testimonio es otro trabajo del Espíritu Santo. Igualmente la mujer en el hogar. Y ayudador. Quiero que vayamos un momentito a Romanos 8:26. A ver dónde lo tengo aquí un momentito. Romanos 8:26. Y asimismo también el Espíritu nos ayuda en nuestras debilidades. Pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, sino que el mismo Espíritu intercede por nosotros con gemidos indecibles. Eso es el papel del Espíritu Santo. Y el papel de la mujer en el hogar, ella muchas veces también ayuda para que haya paz, para que haya armonía, la paz entre los hermanos, la armonía en el hogar, que puedan escuchar a papá, que puedan escucharla a ella. Y a veces cuando no se entienden, entonces muchas veces es ella también la que les ayuda. ¿Quién es la que les ayuda con las tareas? Mamá, generalmente, ¿verdad? Ahora, hay algunos de los casos que es papá. Hay algo que fue papá el que ayuda a las tareas. El caso suyo, papá. Ok. Pero generalmente es mamá. Entonces, así mismo, el Espíritu Santo es ayudador. Nosotros a veces no sabemos cómo hemos de pedir. No sabemos qué tenemos que pedir. Pero el Espíritu Santo nos ayuda. Igualmente en el hogar. Muchas veces los hijos no saben cómo expresarse. No saben cómo decir las cosas. Y la mamá les ayuda para que ellos puedan aprender a decir estas cosas. ¿Qué podemos aprender de esto? Podemos aprender que así como el padre de familia aprende su trabajo del Padre Celestial, el hijo en el hogar aprende a ser buen hijo, viendo a Jesucristo, primeramente con sus padres terrenales y luego con su Padre Celestial. Y la mujer aprende a hacer su papel, estudiando el papel del Espíritu Santo y pidiéndole a Dios, cada uno de nosotros, que Dios nos ayude a poder ser la clase de persona que honra y glorifica a Dios. Hoy estoy terminando la serie sobre cómo vemos el papel, comenzamos con el papel del hombre principalmente. Hoy estoy terminando esta serie. La próxima semana, Dios mediante, vamos a continuar en Josué, la conquista de la tierra prometida, para comenzar el nuevo año. Pero ahora podemos aprender que el papel de nosotros está en la Biblia. Cómo ser padre, cómo ser madre, cómo ser esposo, cómo ser esposa, está en la Biblia. Dios hizo el hogar. El mundo no sabe. El mundo no tiene la respuesta. Nosotros necesitamos entonces apegarnos a lo que enseña la palabra de Dios. Porque si lo hacemos así, vamos a estar bien, en armonía, los unos con los otros y con el Señor. Puestos de pie, vamos a orar. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, porque en ella encontramos todo lo que necesitamos en esta vida y en el más allá. Y gracias, Señor, porque sabemos, Señor, que tú tienes un propósito para nuestra vida. Tú tienes un propósito para cada cosa que sucede. Que podamos aprender las lecciones que nos estás enseñando. Que podamos aprender el papel de hogar que cada uno nos corresponde en nuestro hogar, estudiando la palabra de Dios.
entendiendo, Señor, que tú diseñaste el hogar, que tú, Señor, hiciste, formaste, y es tu trabajo también guiarnos para que podamos entender tu palabra. Te pedimos, Señor, que recibas la gloria en el nombre de Jesús. Amén. Si este programa ha sido de bendición para su vida, contácteme. Anote mi celular para que me contacte por WhatsApp 8708-5569. De nuevo, mi celular para que me contacte por WhatsApp 8708-5569. O puede escribirme al correo ministerioshermanowalter@gmail.com. Mi correo es ministerioshermanowalter, palabras completas sin espacios, ministerioshermanowalter@gmail.com. Será un gusto saber de usted.